Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hay una expectación tremenda hoy en el estudio porque el material que tenemos sobre la mesa es verdaderamente fascinante y, bueno, francamente, bastante provocador. Desde luego que sí. Vamos a sumergirnos en las ideas de un texto titulado La predicción como hija de la modernidad. Y la misión de nuestra sesión hoy es clara y muy ambiciosa. Queremos entender por qué esa obsesión tan moderna que tiene la sociedad con predecir el futuro no solo resulta inútil en la inmensa mayoría de los casos, sino que es activamente peligrosa. Eso es. Y lo que es aún más importante, vamos a descubrir cómo es posible sobrevivir e incluso prosperar en un mundo completamente caótico, sin tener que depender de esos pronósticos y adivinanzas constantes que vemos por todas partes. Es un punto de partida excelente. Para añadir un poco de contexto analítico, antes de entrar en materia, hay que entender que estas ideas entran de lleno a desafiar una de las creencias más fundamentales de nuestra sociedad contemporánea. Ya, la ilusión del control, ¿no? Exacto. Vivimos bajo la tremenda ilusión de que podemos modelar y predecir sistemas complejos, como puede ser el comportamiento social, la política o la economía global, utilizando los mismos métodos rigurosos que usamos para predecir fenómenos en la física. Claro. Y el argumento central de este material es que intentar aplicar las leyes de la física a la economía es un error categórico enorme. Es una confusión de dominios que nos deja completamente expuestos a desastres monumentales. Vale, vamos a desgranar esto porque la mejor forma de entender esa vehemencia contra las predicciones es a través de una anécdota brutal que relata el propio autor. Sí, la de Corea. Esa misma. Nos sitúa en el otoño de 2009 en Corea. Imaginemos la escena. Un inmenso panel lleno de ejecutivos importantes, todos impecablemente trajeados, o sea, la florinata de las altas finanzas. En el escenario está Takatoshi Kato, que en aquel momento era nada menos que el subdirector gerente de una poderosísima institución financiera internacional. Y este señor empieza a proyectar una presentación de PowerPoint, mostrando de forma muy pulcra, con gráficos preciosos y todo, las proyecciones económicas de su departamento para los años 2010, 2011 y así hasta 2014. Y el detalle clave aquí que no se le puede escapar a nadie que analice esto es el momento exacto. Esto ocurre justo después del colapso financiero global de 2008. Madre mía, ¿es verdad? El mundo entero acababa de saltar por los aires económicamente hablando. La ironía es espectacular. Al escuchar esta presentación llena de certezas milimétricas sobre el futuro, justo después de que nadie viera venir la peor crisis en décadas, el autor cuenta que literalmente no pudo controlarse. Se pilló un cabreo monumental. Totalmente. Un enfado tremendo delante de 2000 personas. Estaba tan indignado que cuenta que casi empieza a gritar en francés, olvidando por completo dónde estaba y en qué idioma debía hablar. Ya. Salió disparado hacia el podio e interrumpió aquello para pedir a la audiencia que, por favor, la próxima vez que alguien de traje y corbata les diera predicciones a 5 años vista, le exigieran mostrar qué había pronosticado en el pasado. Específicamente pidió que el señor Kato mostrara qué predecía entre 2004 y 2007 para los años de la gran crisis. Claro, ponerles contra las cuerdas con su propio historial. Y el resultado de ese ejercicio retrospectivo es demoledor. La tasa de éxito a la hora de predecir eventos raros y verdaderamente significativos en política y economía no es que roce el cero, es que es cero patatero, cero absoluto. Lo fascinante de este asunto es el concepto médico que se trae a colación para explicar por qué esta falta de acierto no es solo un error inofensivo, sino algo gravísimo. Hablamos de la iatrogenia. Iatrogenian. Eso es. Este es un término que en la medicina clásica se refiere al daño causado por el propio tratamiento o por la intervención del médico. Quien analiza esto equipara las predicciones económicas y sociales directamente con la iatrogenia. O sea, que la cura es peor que la enfermedad. Peor aún. Argumenta que dar predicciones a personas que asumen riesgos en su día a día es tan directamente perjudicial como darle a alguien aceite de serpiente para tratar un cáncer o aplicar sangrías médicas a un paciente debilitado. Recordemos aquella trágica historia de que las continuas sangrías fueron lo que acabó matando a George Washington. ¡Wow! No es solo que el pronóstico falle y ya está, es que el hecho de existir y ser creído causa un daño real y tangible en el sistema. A ver, freno un momento, porque aquí quiero hacer de abogado del diablo. Entiendo la comparación médica de la iatrogenia, pero suena un poco extremo, ¿no? Al fin y al cabo, un médico que receta aceite de serpiente sabe que está estafando. Sí, hay intencionalidad o ignorancia grave.
Pero, ¿de verdad un analista económico o un sociólogo causan un daño físico o financiero por el simple hecho de publicar un número en un informe? Parece una acusación muy fuerte. Es una acusación fuertísima, sin duda, pero está respaldada por datos psicológicos aterradores. Y aquí es donde entra en juego la figura de Danny Kahneman, el famoso psicólogo ganador del Premio Nobel. Ah, sí, Kahneman. El material cuenta que Kahneman solía regañar al autor por esos estallidos de ira pública en conferencias, considerándolos poco apropiados. Sin embargo, en privado, Kahneman alimentaba esa misma frustración, mostrándole evidencia empírica incontestable. ¿Qué tipo de evidencia? Evidencia que demuestra que si se le da a alguien una predicción numérica, un porcentaje o una estimación, incluso si esa persona sabe a ciencia cierta que los números son completamente aleatorios e inventados, su nivel de asunción de riesgos aumenta automáticamente. O sea que el cerebro humano se aferra al número, sea cual sea, para sentirse seguro. Exactamente. La mera presencia de una previsión futura proporciona una falsa sensación de control. Anestesia la cautela natural. De ahí surge esa necesidad imperiosa que se plantea de crear un mundo que sea, literalmente, a prueba de la arrogancia de los pronosticadores. Forecaster hubris proofing. Eso es. Si la sociedad moderna sabe cómo fabricar tapas a prueba de niños para que no se intoxiquen con medicamentos, necesitamos urgentemente diseñar sistemas económicos y vitales que sean a prueba de la arrogancia de quienes hacen previsiones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque fruto de toda esa inmensa frustración en aquel escenario en Corea, surge una solución conceptual brillante. Como no se puede meter a todos los falsos adivinos en la cárcel, ni se puede evitar por ley que la gente siga pidiendo previsiones, se propone lo que se denomina la tríada. La división fundamental de los sistemas. Exacto. Esta tríada divide todos los sistemas en 3 categorías fundamentales: lo frágil, lo robusto y lo antifrágil. Y esto se presenta como un reemplazo directo y radical a los métodos predictivos. Para comprender por qué esta tríada es verdaderamente la solución al caos, hay que fijarse en que lo robusto y lo antifrágil comparten una característica maravillosa. No necesitan predicciones para sobrevivir. Son ciegos al futuro, y no les importa. No les hace falta una bola de cristal. Para nada. No requieren tener una comprensión precisa de cómo funciona el mundo, ni de qué va a pasar mañana. El concepto central que sostiene todo esto es la redundancia. La redundancia es, en sí misma, la forma definitiva de acción no predictiva. Hay unos ejemplos en el material que son buenísimos y supervisuales sobre qué significa esa redundancia en la vida real. Imaginemos tener un exceso de dinero ahorrado en el banco, o mejor aún, tener un sótano lleno de bienes intercambiables y útiles. Como una despensa gigante. Eso es. Cosas como latas de carne Spam, un montón de humus en conserva y unas cuantas barras de oro. Es decir, si uno tiene el sótano lleno de latas de comida y lingotes, da absolutamente igual si el colapso que viene mañana es provocado por una guerra internacional, un terremoto catastrófico, una recesión inflacionaria o, como se bromea en el texto, la hipotética secesión del estado de Nueva Jersey. La causa da lo mismo. Claro, la redundancia te salva de todos esos escenarios a la vez. Al tener ese colchón, el evento específico no importa en absoluto. Es una forma de pensar increíblemente liberadora, porque quita de encima el peso de tener que adivinar el futuro. Y fíjate en el enorme contraste que se establece con la fragilidad. La máxima expresión de la fragilidad económica en nuestra sociedad es estar fuertemente endeudado. Una situación de deuda exige una precisión predictiva casi imposible de alcanzar simplemente para poder sobrevivir al mes siguiente. Tienes que acertarlo todo. Si un sistema o una persona es frágil, tiene que predecir con una exactitud milimétrica qué va a pasar con los tipos de interés del Banco Central, si va a mantener sus ingresos, cómo se va a comportar la inflación. Si falla en la predicción por un 1%, todo el castillo de naipes colapsa. La redundancia, por el contrario, absorbe el golpe sin inmutarse, sin necesidad de haberlo visto venir. Totalmente de acuerdo. Y me encanta un apunte personal muy curioso que se añade en el texto, basado en experiencias reales. Pensando en vivencias pasadas durante la dura guerra del Líbano y durante unos apagones masivos en el estado de Nueva York, se aconseja encarecidamente almacenar novelas, libros en papel. Parece un consejo menor, pero tiene mucho fondo. Sí.
El argumento es que la gente, cuando piensa en emergencias, suele subestimar el enorme y aplastante aburrimiento que suponen esas largas horas o días de espera hasta que la civilización vuelve a arrancar. Y los libros físicos son sistemas robustos, son completamente inmunes a los cortes de electricidad o a la caída de Internet. Es una redundancia maravillosa contra el aburrimiento extremo. Puede parecer un ejemplo trivial al lado de las crisis financieras, pero ilustra a la perfección la filosofía subyacente de la que estamos hablando. Se trata de diseñar sistemas, ya sean físicos, financieros o conceptuales, que no se desmoronen cuando las cosas inevitablemente van mal. Esa es la base fundamental para dejar de depender de la adivinación de desastres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si queremos bajar esta filosofía de las latas de spam y las novelas al terreno de la aplicación práctica para la sociedad a gran escala, ¿cómo se traslada esta teoría a la forma en que construimos nuestro mundo actual? Significa fundamentalmente que detectar dónde somos frágiles es muchísimo más fácil, barato y fiable que intentar comprender la complejísima dinámica de los eventos futuros. La misión principal debería ser minimizar el daño que nos causan los errores de pronóstico. En vez de intentar no equivocarnos, hacer que la equivocación no nos mate. Desde la teoría, intentando eliminar los defectos humanos básicos mediante la ingeniería social. El autor dispara con bala aquí. Habla explícitamente de utópicos soviéticos y de los pensadores de Harvard, tachándolos de moralizadores peligrosos que no entienden la realidad. Y ojo que aquí en el programa lo analizamos todo desde la barrera, sin casarnos con ninguna ideología ni tomar partido. Pero hay que reconocer que el argumento no se muerde la lengua a la hora de criticar esa necesidad intelectual humana de querer controlarlo todo. El núcleo de su argumento parece ser la inmutabilidad de la naturaleza humana, ¿verdad? Así es. Su postura es que la humanidad sigue siendo exactamente la misma desde hace miles de años, solo que ahora andamos, cito textualmente, con más o menos malos dientes. ¡Qué frase tan gráfica! La idea central es que pretender eliminar defectos innatos como la avaricia o el miedo mediante la racionalidad es una ceguera histórica que debilita y hace profundamente frágil a la sociedad. En lugar de tener a teóricos moralizadores en un estado permanente de angustia gastrointestinal, intentando cambiar cómo somos por dentro, la acción inteligente es diseñar un mundo que sea a prueba de avaricia. O incluso beneficiarse de ella. Claro, construir sistemas que consigan beneficiarse de esos mismos defectos. Es llevar a la máxima expresión el dicho de hacer limonada con los limones que te lanza la historia. Para ilustrar cómo se ve en la práctica esta actitud de no intentar predecir, sino centrarse puramente en la exposición al fallo, se aportan dos ejemplos colosales a nivel estructural. El primero tiene que ver con la industria nuclear, nada menos, específicamente tras el terrible desastre de Fukushima en Japón. Un punto de inflexión tremendo. Se afirma que las empresas de ingeniería más vanguardistas del sector han dejado de intentar calcular cuál es la probabilidad matemática de que ocurra un tsunami de 20 metros o un terremoto de grado 9. En su lugar, han cambiado por completo el enfoque y ahora asumen el fallo como una certeza. Ya no calculan si pasará, sino cuándo. Su solución es construir reactores mucho más pequeños, modulares, y enterrarlos a gran profundidad bajo tierra, rodeados de innumerables capas de protección pasiva. De esta forma, asumen que tarde o temprano algo fallará, pero cuando lo haga, el daño simplemente no afectará al exterior. Es un cambio de paradigma espectacular en la ingeniería. Pasar de la evaluación probabilística de riesgos a la invulnerabilidad estructural. Cuesta más dinero al principio, sin duda, pero hace que la necesidad de predecir la geología sea completamente irrelevante. Y el segundo ejemplo es a nivel macroeconómico y nos lleva al gobierno de Suecia. ¿Qué pasó en Suecia? Tras enfrentarse a unos severos problemas presupuestarios en el año 1991, el país decidió enfocarse en instaurar una responsabilidad fiscal total y absoluta. Al construir ese colchón de seguridad, se volvieron infinitamente menos dependientes de las previsiones económicas mundiales. Su enorme robustez interna les permitió encogerse de hombros ante las sucesivas crisis internacionales que devastaron otros países años después. Como si no fuera con ellos la cosa. Construyeron su propio búnker financiero en lugar de malgastar recursos intentando adivinar cuándo o dónde caería la próxima bomba económica. Me parece una imagen mental muy poderosa. En lugar de mirar al cielo con un telescopio carísimo para ver si viene un meteorito, dedícate a construir un tejado de titanio. Es puro sentido común cuando lo ves desde esa perspectiva. Si conectamos esto con el panorama general, exige un cambio radical en dónde ponemos la culpa tras una catástrofe social o económica. Habitualmente, cuando ocurre un evento extremo,
ya sea un tsunami, una revolución política o una caída brusca de la bolsa, la sociedad suele culpar a la falta de visión. Siempre dicen eso de cómo es posible que nadie viera venir esto. Exacto. Pero la culpa real, la verdadera negligencia, radica en no haber entendido la propia fragilidad. La pregunta que debería hacerse en las comisiones de investigaciones es ¿por qué construimos infraestructuras e instituciones tan inmensamente frágiles a los tsunamis? No prever un evento complejo es excusable, es ignorancia humana, pero construir sociedades que se hacen pedazos ante ellos no lo es. Y esto nos lleva de cabeza a un concepto clave que se denomina la idea de convertirse en un no pavo. Se utiliza la clásica analogía del pavo al que alimentan estupendamente durante 1000 días. El pavo, usando sus modelos predictivos basados en el pasado, concluye que los humanos son seres maravillosos que solo quieren su bienestar. Hasta que llega el día 1001, la víspera de Acción de Gracias o de Navidad, y el modelo falla catastróficamente. El pavo descubre la fragilidad de la peor manera. El pavo es la fragilidad extrema. Para evitar ser el pavo, hay que diferenciar qué cosas se pueden predecir y cuáles no. Y aquí se establece una línea muy clara entre dos dominios de la realidad. Por un lado, señala que el ser humano es perfectamente capaz de poner a un hombre en la Luna, predecir la trayectoria exacta de los planetas o calcular el efecto más minúsculo de la física cuántica en un laboratorio. Dominios muy precisos. Pero por otro lado, utilizando modelos matemáticos igual de caros y sofisticados, somos totalmente incapaces de pronosticar una revolución en Oriente Medio, el déficit presupuestario a 2 años o el precio de cierre de la bolsa esta misma tarde. Para ilustrar esa brecha, se subraya que la diferencia entre estos dos dominios de la realidad es tan inmensa y visible como la que hay entre un gato y una lavadora. Una lavadora y un gato. Es buenísima la metáfora. Es brillante. La lavadora es la vida física, mecánica. Pertenece a un dominio determinista donde podemos desmontar las piezas, entender cómo funciona y predecir cuándo se va a romper la correa. Sin embargo, el gato representa la vida social, biológica y económica. Pertenece íntegramente a lo que se denomina el dominio del cisne negro, o el cuarto cuadrante. Espera, frena un momento ahí, porque cuarto cuadrante suena a título de película de ciencia ficción. Entiendo perfectamente lo del cisne negro como evento altamente improbable y de gran impacto, pero ¿qué hace que este cuadrante en particular sea matemáticamente intratable frente a los demás? ¿Por qué los modelos que funcionan para la lavadora fallan con el gato? Es una distinción crucial. Los dominios tratables, los de la lavadora, funcionan con estadísticas normales, como la curva de campana. Si mides la altura de 1000 personas, nadie medirá 300 metros, porque los extremos están limitados. Pero en el cuarto cuadrante, que es el terreno de las finanzas, la fama o las pandemias, un solo evento extraordinario puede desproporcionar toda la muestra. Claro, un solo millonario rompe la media de ingresos de toda una ciudad. Exactamente. Es el terreno de las matemáticas fractales y la complejidad no lineal. En este cuadrante, los modelos estadísticos convencionales subestiman enormemente el riesgo de eventos extremos. Se insiste muchísimo en ese límite matemático, advirtiendo que la aleatoriedad aquí es sencillamente intratable. El material repite esto casi hasta quedarse ronco. Lo que no es medible ni predecible en ese entorno de extrema complejidad seguirá siendo no medible y no predecible por muchos ordenadores cuánticos que le echemos al problema. Y hay una ironía genial cuando se menciona que da igual cuántos doctorados con apellidos rusos o indios, auténticos genios de las matemáticas, se pongan a trabajar en Wall Street para modelar el riesgo. No va a servir de nada. Da igual cuánto correo de odio reciba el autor por desmontarles el chiringuito. La ciencia de la estadística y la gestión de riesgos tiene una barrera absoluta e infranqueable en ese cuarto cuadrante. Es históricos de primer orden, como Sexto Empírico, el teólogo Algacel o David Hume. La gran aportación moderna de este enfoque no es descubrir que no podemos predecirlo todo, sino formalizar topológicamente dónde debemos ser escépticos y dónde no. ¿Dónde aplica la lavadora y dónde el gato? La recomendación tajante es salir corriendo de ese cuarto cuadrante. La directriz es modificar nuestra exposición al riesgo para pasar a áreas de la vida donde nuestra ignorancia crónica o nuestros errores de cálculo no tengan consecuencias devastadoras. Toda velocidad en la dirección diametralmente opuesta. Se advierte que, debido a la hiperconectividad de la modernidad, este territorio caótico, al que se bautiza como Extremistán, no deja de crecer y devorar otras áreas de la vida.
Todo se vuelve extremista. Hoy en día imperan los efectos de red en los que el ganador se lo lleva absolutamente todo. Si un autor de libros o una startup tecnológica tiene éxito hoy, ese éxito no es local, es a nivel planetario. Acaparan toda la atención y los ingresos. La otra cara de la moneda para el resto de competidores es la nada más absoluta. Esta dinámica feroz empeora brutalmente la previsibilidad porque domina toda nuestra vida socioeconómica. Creamos sistemas globales cada vez más entrelazados que, paradójicamente, somos cada vez menos capaces de entender. Y la reacción instintiva de la industria académica y financiera ante esta falta de control es justo la equivocada. Ante la avalancha de estos cisnes negros incomputables, han surgido legiones de oportunistas que intentan domar el caos utilizando modelos matemáticos aún más enrevesados. Apagando el fuego con gasolina. Tal cual. Pero la respuesta que ofrece este análisis es demoledoramente sencilla y rotunda. Menos es más. La solución a la complejidad no es añadir más complejidad. No está en complicar el modelo predictivo, sino en cambiar por completo el discurso hacia la antifragilidad. Y esto nos deja a las puertas de la gran conclusión del material que estamos evaluando hoy. Todo esto nos da un pequeño avance de lo que se trata en el libro tercero de la obra original, asomándose por fin a las estrategias de trinchera para sobrevivir en esta realidad tan inestable. Porque la teoría está muy bien, pero la gente necesita saber qué hacer con su vida y su dinero en el día a día. Esto plantea una pregunta importante. Si aceptamos con humildad que vivimos en un mundo fundamentalmente impredecible, gobernado por el caos implacable de Extremistán, ¿cómo narices debemos comportarnos a nivel eminentemente práctico? El texto nos lanza un salvavidas mencionando dos herramientas principales. Cuéntame la primera. La primera es la armadura filosófica, el estoicismo antiguo, en concreto la figura de Séneca. Séneca dominaba el arte de la simetría. Preparaba su mente para perder toda su riqueza sin inmutarse, cortando de raíz el miedo a la pérdida, pero manteniendo la capacidad de disfrutar de las ganancias. Es el punto de partida psicológico para la antifragilidad. Y la segunda herramienta es una aplicación puramente estratégica e inversora, a la que se llama de forma muy gráfica la estrategia de la barra de pesas, o barbell strategy. Por lo que se describe aquí, esta estrategia consiste en huir despavorido del centro y jugar exclusivamente en los dos extremos del espectro del riesgo. Evitar el riesgo medio a toda costa. Combina la toma de riesgos extremos y especulativos, por un lado, con acciones aburridamente conservadoras y seguras, por el otro. Porque, según esta visión, poner los ahorros o una carrera en un riesgo medio crea una falsa sensación de seguridad que acaba siendo letal cuando las previsiones de los expertos fallan y llega el tsunami. Es un enfoque de una elegancia fascinante porque asume y abraza nuestra propia ignorancia sobre el futuro. Pensemos en cómo se aplica esto al dinero de forma práctica. En lugar de invertir todo un capital en un fondo de inversión de riesgo moderado que puede saltar por los aires en una crisis global, la estrategia de la barra de pesas sugiere poner, digamos, un 85 o 90% de los recursos en activos hiperseguros. Cosas a prueba de bombas. Como bonos del Estado protegidos contra la inflación o efectivo bajo el colchón. Con eso, uno está completamente blindado ante la ruina absoluta. Tienes tu redundancia. Y con el 10 o 15% restante se hacen apuestas salvajemente especulativas, asumiendo que se podría perder todo ese porcentaje. ¿Invertir en startups disparatadas o cosas así? Exacto. De este modo, la pérdida máxima está matemáticamente limitada a ese pequeño porcentaje, pero se está maravillosamente expuesto a los cisnes negros positivos. Se está expuesto a que suene la flauta y esa pequeña apuesta se multiplique por 1000 sin haber puesto en peligro jamás el núcleo duro de la supervivencia. Es que es brutal si lo llevas al terreno del desarrollo profesional. La estrategia de la barra de pesas para una carrera laboral no sería buscar un trabajo gris en una empresa mediana, esperando ascender poco a poco, que es el riesgo medio vulnerable a despidos masivos. Para nada. Sería tener un empleo súper estable y aburrido de 9 a 5 que garantice el pan pase lo que pase, y usar las noches para intentar escribir un guión de cine o montar un negocio arriesgadísimo. Es la materialización perfecta de abandonar la maldita ilusión del control predictivo. Al hacerlo, se produce una liberación psicológica increíble. Permite que la sociedad, las finanzas y los sistemas vitales avancen aprovechando lo que se denomina la madre de todos los estresores, que es el implacable paso del tiempo. Al final, abandonar la necesidad enfermiza de acertar el futuro para centrarse en ser invulnerable a las sorpresas
Es un cambio de paradigma total. Te saca de la posición de víctima de las circunstancias y te convierte en un estratega de la supervivencia. Qué manera tan espectacular de recapitular todo el material de hoy. Creo que ha quedado clarísimo. La clave para estar verdaderamente informado y preparado en el caótico mundo moderno no radica en consumir de forma obsesiva los cientos de previsiones y pronósticos anuales sobre hacia dónde irá la economía en el próximo trimestre o cómo será la tecnología del futuro. Desde luego que no. El verdadero atajo hacia la sabiduría aquí es saber identificar con frialdad dónde residen las fragilidades estructurales y dedicarse en cuerpo y alma a construir sistemas redundantes que puedan soportar lo inesperado, venga de donde venga. Totalmente. Dejar de predecir el impacto y empezar a construir muros más fuertes. Pues con esto llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Para poner el broche definitivo, y partiendo de esa genial analogía entre la lavadora y el gato que discutíamos hace un momento, hay una reflexión que merece mucho la pena llevarse a casa y darle un par de vueltas. Quien busque aplicar toda esta desafiante filosofía en el día a día puede pararse a observar los sistemas que sostienen la vida moderna. Es un gran ejercicio. Hablamos de las trayectorias profesionales, la forma en que se estructuran los ahorros y las inversiones familiares, la red de contactos o incluso el diseño de las infraestructuras de la ciudad en la que se reside. Cabe preguntarse lo siguiente de forma muy honesta. ¿Están todas estas cosas construidas como una lavadora que funciona de forma muy predecible y eficiente bajo condiciones perfectas, pero que queda completamente arruinada y para tirar a la basura si le falla una sola pieza diminuta en el motor? Muy peligroso. ¿O se parecen más al gato, incomprensiblemente complejos en su biología, totalmente imposibles de predecir en sus movimientos erráticos, pero casi siempre capaces de darse la vuelta en el aire y caer de pie sin importar desde qué altura se les suelte de improviso? Sabiendo que Extremistán sigue creciendo, quizás sea el momento perfecto para dejar de escuchar a los adivinos de traje y corbata, empezar a buscar cuáles son esas fragilidades ocultas en el entorno y empezar a acumular las propias latas de spam metafóricas en el sótano de la vida. Muchas gracias por la compañía en esta travesía de conocimiento hoy y hasta el próximo análisis a fondo.